Se dice que el silencio es peor que la mentira, una frase muy cierta, y más aún cuando ese silencio es tan oscuro como las fosas donde fueron hallados los pequeños cuerpos de los niños indígenas. En días recientes se ha dado inicio a una serie de hallazgos que ha puesto en descubierto una realidad callada, escondida y macabra, la cual se desarrolló bajo la sombra de la Iglesia Católica, y esta ignominia se ha sumado a las ya tristemente conocidas desapariciones de mujeres indígenas en Canadá. Bienvenidos a Mystery Channel y sus historias. Por más de un siglo, los gobiernos canadienses han llevado a cabo una práctica bastante discutible. Han sacado a los niños aborígenes de sus hogares para internarlos en escuelas residenciales con el mismo modelo de los asilos victorianos. Esta terrible práctica ha sido calificada como un genocidio cultural. Al menos unos 150,000 niños pasaron por 139 de esos establecimientos desde 1883 hasta 1998. Dentro de estos planteles de concentración, los niños sufrieron abusos de todo tipo, alojados en edificaciones mal construidas, con poca calefacción, insalubres y sin acceso a personal médico. Y en mayo del presente año, un horrible hallazgo. Los restos de 215 niños indígenas fueron encontrados en una fosa común con la ayuda de un georradar durante una inspección a la escuela Kamloops, la cual había cerrado sus puertas en 1978. Hasta donde es sabido, la muerte de esos niños nunca fue documentada. Algunos de estos pequeños tenían tan solo 3 años de edad al morir. Las causas de las muertes aún están siendo investigadas entre los forenses y especialistas de los museos. Debido a esto, el primer ministro Trudeau instó a la Iglesia Católica a asumir sus responsabilidades, pues esta institución fue responsable en operar hasta el 70% de los 130 internados, según relata la Sociedad de Sobrevivientes. El gobierno canadiense asumió la administración central de la escuela en 1969. Obligaron a los niños a abandonar su idioma nativo, debían hablar inglés o francés y además convertirse al cristianismo. ¿Te suena a algo conocido? Esto no es muy distinto al periodo de la conquista del siglo VI. Si los estudiantes eran sorprendidos hablando en su lengua, eran castigados con tirones de orejas y lavándole la boca con jabón. Parece que separar a los niños del seno de su hogar no era suficiente tortura, porque fueron más allá. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esas medidas fueron parte de una política con el objetivo de tomar distancia hacia las obligaciones legales y financieras con los aborígenes y hacerse con el control de sus tierras y recursos. Los $3.500 millones que ha pagado hasta ahora el gobierno canadiense no podrán aplacar la indignación del pueblo, sentimiento que los llevó a decapitar una escultura dedicada al fundador de la escuela ante lo sucedido dentro de los muros de los planteles. El sistema escolar de residencias indígenas conforman las estructuras donde se cree que han perdido la vida al menos 6,000 menores extraídos de modo forzoso de sus hogares con el pretexto de brindarles educación e integrarlos en la sociedad canadiense. Y aún más reciente, otro hallazgo volvió a abrir la llaga. 751 tumbas fueron descubiertas por un grupo indígena. Se temía y aún se teme que otros enterramientos puedan surgir, puesto que el número de desaparecidos se estima mayor. Las tumbas no llevan nombres, ni siquiera un nombre que pueda llevar a las familias para entregarles al menos la certeza de qué fue lo que sucedió con el niño o niña después de ser sustraído de su casa para nunca más volver. La espera de un desaparecido nunca se extingue, así que esas familias han pasado años esperando por ver a su niño entrar de nuevo por la puerta de casa. Esos pequeños perdieron sus hogares, fueron arrancados de sus familias, se les quiso cancelar su idioma, sus costumbres y se les canceló el nombre, borrando así todo rastro de ellos. Quedan suspendidas preguntas aún como ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y quiénes?
¿Quiénes están detrás de todo esto? Sabemos que la Iglesia Católica fue cómplice, pero aún hay que investigar a profundidad. Estos 571 restos humanos son hasta ahora el mayor hallazgo y esperamos que sea el último, aunque las autoridades no son muy optimistas al respecto. Fueron descubiertos en la escuela residencial indígena Marieval, un antiguo internado católico en la provincia de Saskatchewan. El internado más antiguo del cual se tiene registro en Estados Unidos es la West Nottingham Academy, ubicada en Maryland, cuya fundación data del año 1744. Los internados eran estructuras que albergaban a los niños de familias adineradas y poco a poco se fueron especializando en jóvenes con problemas de comportamiento. Aún hoy existen ese tipo de estructuras en todo el mundo. Bueno amigos, creo que ya después de ver el video el sentimiento será compartido por todos. Seguramente están de acuerdo conmigo en que esto es de sentir rabia e indignación. Realmente no entiendo cómo no se forman una comisión de personas dentro de la misma comunidad cuando se abre un liceo o un internado en el cual, como el nombre lo dice, internado, estas paredes encierran a una concentración de niños importante que están bajo la tutela de, sea religiosos o laicos, adultos que pues vemos las apariencias pero no sabemos qué tipo de comportamientos tengan estas personas. No estoy diciendo que todos los internados sean así, pero pienso que es importante para prevenir, formar comisiones de veeduría que puedan vigilar el trabajo de estas personas, porque los niños deben estar bajo la tutela de todos, de la comunidad, que somos madres, padres, abuelos, y que seguramente más personas ven lo que está sucediendo ahí adentro, más se evita esta serie de circunstancias. Hemos ya visto alrededor del mundo, tenemos ya noticias en las cuales se han descubierto cadáveres. No es el único caso en Canadá, también en Sudamérica y en otros países, otros continentes se ha visto ya este fenómeno. Así que me parece que las comisiones de veeduría se deben formar, amigos, donde se están abriendo estos internados, porque nos podemos organizar y podemos, digamos, organizándonos como una comisión de personas para vigilar a estas instituciones, porque muy seguramente, de hecho, en este caso del Canadá, el gobierno o era indiferente o peor aún, no sabemos si había complicidad. Esto está todavía en investigación, o sea que vendrán afuera más datos seguramente. Datos importantísimos como el cómo murieron estos niños y también el por qué esta serie de asesinatos, por qué los tenían que asesinar o cómo murieron, cómo fueron estas muertes. Todo esto saldrá a la luz con todas las investigaciones que se están haciendo. Pero desafortunadamente, amigos, hemos ya visto que la impunidad cubre a esos intocables cuando son políticos o personas de la alta sociedad que son prácticamente intocables, y seguramente la impunidad continúa. De manera que es mejor prevenir que tener que después investigar y judicializar, porque siempre caen los de menor rango, pero los que están arriba, ¿cuándo van a pagar por lo que han hecho? Esto con los niños se debe absolutamente impedir. Y no solamente con estos liceos privados y todo, de élite o de cualquier nivel socioeconómico, no importa, siempre son niños. ¿Por qué no también con los jardines infantiles? ¿Por qué no también con los colegios? Pienso que los padres deberían hacer rondas para ir a mirar qué está sucediendo. Y no es exageración, amigos, porque ya hemos visto tantos casos en los cuales hay abusos de los niños. Los niños son vulnerables porque ellos mismos, nosotros como padres, los educamos para respetar al adulto, para respetar a la persona que tiene autoridad sobre ellos, de manera que los preparamos para la sumisión.
pero preparemos a nuestros hijos también para protegerse ellos mismos de personas que tengan uniforme, sotana o cualquier tipo de autoridad. En el caso en que haya un sobrepasarse, un límite, por ejemplo, de modo que es muy importante preparar a nuestros niños. Estos pobres niños indígenas venían de familias también indígenas que han sido siempre sometidos a lo que dicen los hombres, las personas digamos, dentro de la sociedad civil, entre comillas, ¿no? Han sido arrinconados, como en Estados Unidos, en estos hábitats, por llamarlo de algún modo, que se les ha dado a ellos, esas tierras allí, esos refugios que me parece una cosa totalmente absurda, además de que se está matando un idioma, una lengua, y más que una lengua es un modo de comunicar, un modo de percibir el mundo. Toda la cosmogonía indígena está recogida en su idioma, en su lengua, porque ellos en una palabra encierran unos conceptos y una espiritualidad. Esto no se trata de la idealización de los pueblos indígenas, pero sí se trata de que no podemos seguir perdiendo historia, seguir perdiendo valores de estas poblaciones tan importantes, porque se trata de poblaciones humanas. Ya hemos acabado con poblaciones animales y con enteras especies. Así que no permitamos que la lengua de los indígenas se vaya a perder. Todo ese conocimiento se va a perder, está en peligro de extinción. Amigos, muchas gracias por haber visto todo el video. Gracias por su apoyo y espero que todo esto les haga reflexionar, porque no se trata solo de exponer hechos trágicos, sino de darnos cuenta qué está sucediendo y mirar cómo podemos evitar estas cosas también en nuestro pequeño, porque cada uno puede poner de su parte. Que tengan un lindísimo día y muy pronto nos veremos en un próximo video.